El sermón del día de hoy se encuentra en Mateo 13, versículos 44 y 52. Vamos a hablar de 4 parábolas esta mañana. Y mientras escuchas la palabra de Dios, quiero que te pongas en los zapatos de los discípulos, escuchando estas historias por la primera vez. ¿Okay? Escuchamos de la palabra de Dios, Mateo 13, 44 al 52. Lo voy a leer en las pantallas. Pensé que lo teníamos en las pantallas, denme un momento mientras lo saco aquí del internet. Un segundo, por favor. Internet. Mateo 13, del 44 al 52. Jesús diciendo: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue, vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También, dijo, se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También el reino de los cielos se parece a una red echada en el lago que atrapa peces de toda clase. Cuando se llena esta red, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los peces malos. Jesús dice que así será el fin del mundo también. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados. Luego los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿han entendido todo esto? Los discípulos respondieron con sí. Entonces Jesús concluyó: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y saca tesoros viejos. Esta es la palabra de Dios. Ahora, no sé tú, pero cuando yo leo las palabras como tesoros y perlas, y veo una obsesión de agarrar algo, de tener algo, mi mente inmediatamente piensa en el capitán Jack Sparrow. El capitán no es una persona, un modelo para seguir sobre la vida cristiana, pero sí es una persona que vive ese principio bíblico de Mateo 6, que dice: donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Durante la primera película de Piratas del Caribe, el capitán Jack es dispuesto a sacrificar sus relaciones con sus amigos, está dispuesto a pelear con piratas que están embrujados y a hacer lo que él pueda posible para recuperar, reclamar esa cosa la cual él creía no podía vivir sin. Su bote, su barco, el Perla Negra. Para él ese bote, ese barco no era simplemente madera y velas, pero era su identidad. Era su propósito, era su vida. Y de la misma manera, todos nosotros tenemos algo lo cual atesoramos. Para algunos de nosotros puede ser nuestras familias, puede ser el trabajo, querer ser exitoso o tener más posesiones financieras, lo que tú quieras ponerle. Cada uno de nosotros está corriendo, está buscando para llenar ese vacío en nuestro corazón y darnos propósito. Y darnos un sentir de que somos algo y estamos con algo. Y en nuestro texto el día de hoy, Jesús nos desafía y nos enseña por medio de parábolas de que existe un tesoro el cual sobrepasa cualquier otra cosa la cual tú y yo podamos imaginar. El gran tesoro, el reino de los cielos. Y el día de hoy tengo 2 cosas que quiero que te lleves contigo a casa. Número 1, el gran tesoro, el reino de los cielos, captura tu corazón. Captura tu corazón. Y número 2, el reino de los cielos comisiona tu mente, te da una misión, te da un propósito. Otra vez, el reino de los cielos captura tu corazón y comisiona tu mente. En los versículos 44 y 45, Jesús nos muestra 2 parábolas. Nos dice que el reino de los cielos es como un tesoro que está escondido en el campo. Y también nos dice que el reino de los cielos es como una persona que está buscando perlas finas. Creo que en estas 2 parábolas el punto principal es bastante claro. Hay un gran tesoro,
Una vez que ese gran tesoro se encuentra, una persona se llena de tanto gozo que decide sacrificarlo todo para conseguir ese gran tesoro. En otras palabras, está el reino de los cielos. Una vez que una persona encuentra el reino de los cielos, esa persona se llena de tanto gozo que decide sacrificarlo todo para conseguir el reino de los cielos. Pero antes de que hablemos sobre esa reacción que viene al encontrar el reino de los cielos, es muy importante que entendamos la naturaleza del reino de los cielos. En otras palabras, ¿qué es el reino de los cielos? Cuando tú escuchas a Jesús hablar del reino de los cielos, no quiero que solo pienses en un lugar, en el lugar donde los creyentes van cuando mueren. No quiero que solo pienses en el cielo, en las nubes, pero también quiero que pienses en su misión y en su mensaje. ¿Por qué? Porque cuando yo te digo que pienses en el reino de Starbucks o en el reino de McDonald's, tú no solo piensas en la tienda, en el lugar con el logo afuera, pero tú también piensas en las cosas que te ofrecen. Piensas en el café que recibes ahí y piensas en las hamburguesas que comes en ese lugar. Y de la misma manera, cuando tú escuches el reino de los cielos, quiero que pienses en su misión y quiero que pienses en su mensaje. Y el mensaje, las buenas noticias del reino de los cielos es la salvación, la redención, el perdón de los pecados por medio de la fe en Cristo y su sacrificio en la cruz, el evangelio. Y lo que Jesús nos está dejando saber en estas parábolas es que aquella cosa que captura tu corazón y aquella cosa que llena a una persona de tanto gozo al punto de que quieres sacrificarlo todo, es encontrar, conocer y tener el evangelio. La pregunta lógica que sigue entonces es, ¿por qué? ¿Por qué es el evangelio este gran tesoro? Porque el mensaje del evangelio es uno de amor, el mensaje del evangelio es uno de poder, el mensaje del evangelio es uno de perdón y de redención, de reconciliación. Que tú y yo estábamos tan perdidos, completamente separados de Dios por culpa del pecado. Efesios 2, versículo 1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones y nuestros pecados. Y usualmente cuando le enseño a las personas a que se apropien de esta verdad, les invito a ustedes de que vayan y visiten un cementerio. En tu tiempo libre, ve y visita un cementerio. Quiero que mires al piso a toda esa gente que está muerta y diles, levántate, vuelve a la vida. Y mientras dices esas palabras, date cuenta y reconoce que nada pasa, que la persona muerta se queda muerta, porque una persona muerta no es capaz por sí misma, para sí misma, ni por medio de sí misma, de hacer absolutamente nada. Y eso es lo que nosotros éramos por culpa de nuestros pecados, completamente separados de Dios. Pero el mensaje del evangelio, las buenas noticias, este gran tesoro, es que Dios te amó a ti tanto que mientras miraba abajo y vio la muerte en todo el mundo, no dejó o se negó a que estuvieras en la tumba para siempre. Sí, se convirtió en hombre. Sí, vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Sí, se sacrificó, dando el sacrificio perfecto ante los ojos de Dios para que tú y yo, por medio de Él, podamos tener vida eterna con Él. Sí, estábamos muertos en el pecado, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Con un amor incomprensible, porque no tiene sentido, y con un poder que no tiene medida. Jesús, Dios, miró al piso, vio nuestros cuerpos muertos y dijo, levántate, vuelve a la vida. Y lo hicimos. Lo hicimos. Y esa es la naturaleza del evangelio. Esa es la naturaleza del reino de Dios, que captura tu corazón y abre tus ojos para que te des cuenta de que no hay ningún otro tesoro en este mundo, no fama, no riqueza, no placer, que se compare con saber que eres amado, con saber que eres perdonado y que has sido salvado por la gracia de Dios. Este gran tesoro
ha capturado tu corazón y te pertenece a ti. Por medio del Espíritu Santo, tú lo has encontrado. Y mientras captura tu corazón, este gran tesoro, el reino de los cielos, también comisiona tu mente. Te da una misión, te da un propósito. Su misión se convierte en tu misión y su mensaje se convierte en tu mensaje. En los versículos 47 al 49, Jesús nos da otra parábola en la que nos enseña y dice que el reino de los cielos es como una red que es echada en el mar y que captura una cantidad diferente de peces. También nos menciona que al final del mundo, en los últimos días, vendrán los ángeles y apartarán de los justos los malvados. Esta parábola nos enseña y nos recuerda unas cosas. Primero nos recuerda de que el día del juicio final es una realidad. Jesús va a volver en toda su gloria y toda su majestad a recibir, a poner en el cielo a todas esas personas que creyeron en Él y a rechazar a todas esas personas que lo rechazaron. Estamos todos esperando el cumplimiento de esa promesa que Él nos dio en Juan capítulo 14, versículos 2 al 3, donde dice Jesús hablando con sus discípulos: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Nuevamente, el día del juicio final es una realidad, y es una realidad que nos pone en una línea de tiempo para darnos cuenta de cuál es nuestra misión y cuál es nuestro mensaje antes de que Él vuelva. Muchas veces, como cristianos, tenemos este pensamiento de que es nuestro trabajo y nuestro rol de determinar qué persona va a ir al cielo y qué persona va al infierno. Nos ponemos por encima de nosotros este pensamiento de que tenemos que ver el corazón de una persona y decirles que tú te vas a ir al infierno o tú te vas a ir al cielo. Y en esta parábola que acabamos de ver de Jesús, Jesús nos deja bastante claro de que ese rol de juzgador y ese rol de juez en el último día final no nos pertenece a nosotros, pero le pertenece a Jesús como el pescador de hombres y le pertenece a sus ángeles únicamente. Entonces, ¿cuál es nuestro rol mientras esperamos ese regreso de Dios? En esta parábola vemos que nuestro rol es ser la red. Sé la red. El instrumento que el pescador usa para atraer y agarrar la mayor cantidad de peces posible. ¿Me estás escuchando? Sé la red. Jesús en Mateo 28 nos comisiona y nos dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles, no forzándoles, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Dios quiere que cada uno de nosotros sea esa red que comparte el evangelio, el mensaje de la salvación con todas las personas a nuestro alrededor. Él también quiere que confiemos, lo cual es muy difícil de hacer a veces, que confiemos de que su palabra tiene poder, de que su palabra por medio de tu boca tiene poder. La promesa de Dios es que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y muchas veces sentimos que, o creemos que cada vez que compartimos el evangelio con alguien, esa persona se convierta de una vez. Pero si lo has intentado, te darás cuenta de que eso no pasa inmediatamente. Y a veces toma un proceso, a veces toma semanas, años, décadas. Pero la promesa es que el Espíritu de Dios, mientras compartes de esa palabra, continúa obrando en el corazón de estas personas. No para que tú lo veas en esta tierra, pero para que lo veas en el día del juicio final. Que confíes que su palabra tiene poder y que confíes que la justicia va a venir. Va a llegar el día en el que el malvado va a ser separado de los justos. Va a llegar el día en el que tu sufrimiento va a dejar de existir. Y la promesa es que confíes en esta realidad y que seas la red. Conoce tu misión, conoce tu mensaje, sé la red y deja que el gran tesoro del reino de los cielos comisione tu mente. Mientras pensamos en esta línea de tiempo,
que sabemos algún día va a terminar, entonces no dejemos que nada ni nadie nos detenga a la hora de compartir este mensaje de la salvación. Incluso si esa persona eres tú o eres tú mismo. Incluso si esa persona eres tú mismo. Y tómalo de una de las personas que tiene el rol o el trabajo de compartir el Evangelio y de enseñar el Evangelio de una forma constante, ¿ok? Somos muy buenos, todos nosotros somos muy, muy buenos a la hora de encontrar excusas para no compartir el Evangelio o la palabra de Dios. Diciendo cosas como, pues es que no es el momento adecuado, o es que no tengo tiempo, o no sé lo suficiente, o simplemente hay otras personas ya que lo están haciendo que son mejores capacitadas que yo. Encontramos un montón de excusas para no querer compartir el Evangelio. Pues en el versículo 52, tú Jesús, tú Dios, también tiene algo que decir al respecto. Leemos la siguiente parábola que dice, todo maestro de la ley que ha sido instruido sobre el reino de los cielos se convierte en un discípulo, en un estudiante del reino de los cielos y es como un dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Esta parábola es un comfort. ¿Cómo se dice comfort en español? Se me olvidó. Uno a la vez. Comodidad, muchísimas gracias. Es una comodidad, es una paz para cada uno de nosotros. Porque nos está dejando saber que incluso un maestro de la ley, un pastor, un líder religioso, lo que tú quieras llamarlo, es simplemente un estudiante y un discípulo en el reino de los cielos, que constantemente se está enseñando a sí mismo por medio de la palabra de Dios lo que dice la palabra de Dios. Y la promesa es que cualquier persona que es edificada por medio de la palabra de Dios tiene la habilidad y tiene el deseo, por medio del Espíritu Santo, de querer edificar y compartir sus enseñanzas con otras personas. Una promesa que no solo para los pastores, pero también para cada cristiano. Que tú, cuando lees tu Biblia, cuando te edificas en la iglesia, estás siendo edificado, te estás convirtiendo en un discípulo, en un estudiante del reino de los cielos, el cual tiene la habilidad y el deseo de querer compartir esto con otras personas. La promesa no solo para el pastor, pero para cada persona cristiana. ¿Y por qué te digo esto? Porque tus pastores hacen muchas cosas por la iglesia, pero no lo pueden hacer todo. Tus pastores, así como tú, son criaturas limitadas, confinadas en un solo sitio, en un solo lugar a la vez. Y por lo tanto, en el ministerio de Dios, como el pueblo de Dios, dependemos grandemente los unos de los otros para seguir siendo redes útiles. ¿A qué me refiero con esto? A que yo conozco personas las cuales tú nunca vas a conocer en esta vida terrenal. Y de la misma manera tú conoces a personas las cuales yo nunca voy a conocer. Pero qué bendición tan grande es que de la misma manera que somos todos llamados a compartir el Evangelio, mientras compartimos ese Evangelio, esas personas que tú no conoces y que yo no conozco, nos vamos a conocer en el día final cuando Jesús vuelva por nosotros y lo adoremos y lo glorifiquemos todos juntos. Enfatizo nuevamente, dependemos como el pueblo de Dios los unos de los otros. Y la única forma en la que podemos apropiadamente compartir esta verdad y este mensaje es por la instrucción. ¿Por qué por la instrucción? Porque si tú no sabes la Biblia, ¿qué vas a enseñar? Porque si tú no te estás edificando con lo que dice la palabra de Dios, ¿por qué vas a querer hablar de la palabra de Dios? El beneficio que tenemos nosotros es que podemos estar constantemente edificándonos, aprendiendo y compartiendo sobre la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser las redes de Cristo. Para esparcirnos por todo el mundo con nuestras personas a nuestro alrededor, nuestros amigos, las personas con las que trabajamos, nuestros familiares, para compartir con ellos el Evangelio. No forzarlos a creerlo, pero compartir con ellos la verdad. No te engañes sacando excusa de que no tienes tiempo, de que no sabes, de que te falta entendimiento, lo que tú quieras. No te engañes.
Dios no llama a los capacitados, pero Dios capacita a los que ha llamado. Y Dios te ha llamado a ti. El gran tesoro del reino de los cielos, tú lo encontraste por medio del Espíritu Santo y te pertenece a ti. Tú eres un discípulo del reino de los cielos, pueblo de Dios, el cual Dios ha capturado tu corazón y al cual Dios te ha comisionado en tu mente para ser parte de su ministerio. Oro y doy las gracias a Dios y yo oro para que sigas siendo estudiantes del reino de los cielos, para que sigas siendo un estudiante del reino de los cielos, que sigas leyendo tu Biblia, que sigas yendo a la iglesia, para que estés equipado y edificado para reunir a toda clase de personas con el Evangelio. Oro para que te dejes lanzar lejos en tus conversaciones diarias, en tus actos de servicio y mientras vives tu fe en Cristo Jesús, donde sea que tú vayas. De la misma manera como el capitán Jack Sparrow estaba dispuesto a sacrificarlo todo por el Perla Negra, de esa misma manera, la persona que ha visto y que ha encontrado la belleza del Evangelio, tú, un discípulo, un estudiante del reino de los cielos, tienes la habilidad y tienes el deseo de querer sacrificarlo todo por Cristo. Así que deja que este gran tesoro capture tu corazón con amor y deja que este gran tesoro comisione tu mente con propósito. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén.